Muy bien. Listo, comenzó a grabarse la clase. Si no me equivoco, el día de ayer nada más les puse esta última diapositiva en la cual nos encontramos ahorita, pero no hemos explicado ninguna de las etapas o partes del ciclo de la experiencia. ¿Estoy en lo correcto, chicos y chicas? Sí, profe. Ok, entonces vamos avanzando, ¿sí? Vamos a hablar de cada una de las etapas del ciclo de la experiencia, ¿sale? Bueno, primero vamos con la sensación. Nos apoya con la lectura, por favor, Su. Dice, sensación awareness se identifica corporalmente. Las intervenciones están dirigidas hacia el cuerpo para que el paciente sea capaz de identificar sus sensaciones, cómo está, cómo te sientes, qué sientes en tu cuerpo, en qué parte lo sientes. Descríbeme las sensaciones. Ok, muy bien. Entonces, miren, en relación a la sensación, partimos de que la psicoterapia gestal, su punto de partida tiene que ver con lo que el organismo es capaz de percibir a partir de la interacción con el mismo entorno, ¿sí? A partir de esta relación que se da entre el organismo y el entorno, es que corporalmente se producen reacciones, ¿sí? Se producen sensaciones que por lo general están ligadas a una necesidad, ¿sí? Tanto a nivel emocional como a nivel psíquico o como a nivel biológico, ¿sí? A nivel biológico es como tengo sensación de sequedad en la boca, tomo agua, ¿verdad? Eso es algo meramente biológico, ¿no? Pero entonces, este primer trabajo en la psicoterapia gestal que tiene que ver con la sensación, con el awareness, o también con la famosa frase de el darse cuenta, ¿sí? O sea, yo me doy cuenta, un darme cuenta de que estoy percibiendo algo en mi organismo, ¿sí? De que estoy sintiendo algo. Muchas veces existen sensaciones en nuestro organismo que nosotros no somos capaces de identificar, ¿sí? Estamos tan desensibilizados, ¿sí? Que no nos percatamos de nuestras propias sensaciones. Y entonces para promover el contacto, ¿sí? Para promover el darse cuenta corporal en la psicoterapia gestal, se trabaja con este tipo de preguntas. Y ahora que hablas de esto, ¿qué sientes en tu cuerpo? Con esto que acabas de contar, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Con esto que acabas de expresar, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes? ¿Sí? ¿O en qué parte lo sientes cuando me estás hablando de esto? A ver, descríbeme la sensación o las sensaciones que estás teniendo. ¿Sí? Siento algo aquí en el estómago. A ver, si pudieras describir eso que sientes en el estómago, ¿cómo sería? ¿Sí? Y entonces se trabaja en un primer punto, chicos y chicas, para que el paciente o el cliente sea capaz de identificar lo que acontece a nivel organísmico, ¿sí? A nivel sensación en su cuerpo, ¿sí? Porque se desprende, ¿sí? Una emoción a partir de una sensación y vamos al siguiente punto, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos y chicas? Con la información de la sensación. ¿Queda clara? Los escucho. Sí, profe. Okay. ¿Sí? Unos podrán decir, ay, esto como que tiene de chiste. Fíjense que la mayoría de las personas, me incluyo, nos cuesta un montón de trabajo percibir sensaciones. ¿Sí? Yo en mi caso, porque un mecanismo muy habitual que yo tengo, ¿sí? Es la racionalización. Yo todo lo quiero describir partiendo del razonamiento, ¿sí? Y cuando me preguntan qué siento, pues me quedo en blanco. ¿Sí? Me cuesta trabajo identificar mis sensaciones, ¿no? Entonces, eso cada uno de ustedes pues lo va descubriendo en su propia terapia. Yo en mi propia terapia lo he ido descubriendo. ¿Sí? Nos apoya con la lectura, a ver, de los que no estuvieron el día de ayer en la clase. No, pues ya están ahora sí casi todos. Per Vázquez, por favor, usted que estuvo, pero todos nos apóyanos con la lectura, compañeros.
Emoción. La emoción que tenemos emociones, aunque que se deriva del verbo mover. Este verbo mover, trasladar impresión con el prefijo de. Se busca que el paciente relacione sus sensaciones corporales con la emoción que está emergiendo y que pueda identificarla. Permítete sentir, es válido sentir, respira. ¿Qué te está pasando? Relacionas esa emoción con alguna sensación. ¿Ok? O viceversa, ¿no? Relacionas esa sensación con alguna emoción. ¿Sí? Chicos y chicas, bueno, es importante aclararles que aquí nosotros estamos analizando la información teórica de este enfoque, tratando de, como de comprender las diversas partes que comprenden, ¿no? el proceso psicoterapéutico desde la psicoterapia gestal. Sin embargo, también se habla de la postura de que la psicoterapia gestal tiene una visión o una postura holística, ¿no? Que habla de totalidades, de la integración de todas las partes. Si bien es cierto, nosotros para el estudio, ¿sí? Dividimos la información en partes y primero hablamos de la sensación, luego de la emoción, luego de la formación de la figura, etcétera, etcétera. La realidad es que todo acontece en un microsegundo, ¿sí? Y al mismo tiempo que yo estoy sintiendo algo, también puedo estar percibiendo una emoción relacionada con ese sentimiento, digo, con esa sensación, ¿sí? Entonces va todo de la mano, chicos y chicas, ¿no? Esta información no es aislada, es todo un rompecabezas que se une para formar esta perspectiva, ¿sale? Y entonces, en el trabajo terapéutico con el ciclo de la experiencia, bueno, se busca que el paciente sea capaz de relacionar aquello que siente corporalmente, ¿sí? Aquello que identifica corporalmente con alguna emoción, ¿sí? Con alguna emoción. El mismo Fritz Perls decía o reflexionaba que la angustia o la ansiedad es emoción sin respiración, ¿sí? Para la psicoterapia gestal, la respiración es algo muy importante y ahí también tenemos la influencia, ¿sí? De lo que vivió Fritz Perls con Wilhelm Reich, este autor de la vegetoterapia, de la terapia corporal, porque en la vegetoterapia, bueno, se da mucha importancia, ¿sí? a la respiración, ¿sí? A cómo nosotros como organismos, según sea nuestro carácter o nuestra personalidad, tendemos a respirar más, a respirar menos, a contener la respiración, a sacar toda la respiración, a contener energía, etcétera, ¿no? Entonces, en la psicoterapia gestal también se trabaja mucho en que el paciente respire de manera homeostática, así como los bebés, que se mueve todo su estomaguito y su pecho como si fuera una ola, ¿no? Que el ser humano sea capaz de recuperar su capacidad de respirar, porque muchas veces dejamos de respirar, ¿sí? No respiramos, aunque creemos que estamos respirando, ¿no? Entonces, se promueve mucho que se aumente como la intensidad en cuanto a lo que el otro está sintiendo corporalmente, ¿sí? Porque en ese aumento de la intensidad de lo que el otro siente corporalmente, ¿sí? Se va a dar, ¿sí? O va a emerger la figura, va a emerger la emoción, ¿sí? Lo que sientes emocionalmente con aquello que te está pasando, ¿sí? Con aquello que te está aconteciendo en tu vida, porque bueno, así como es así como los pacientes acuden a la psicoterapia, ¿sí? Acuden a la terapia a revisar sus asuntos, sus conflictos personales e internos y relacionales con el medio ambiente, ¿verdad? ¿Cómo vamos, chicos y chicas, con la emoción? ¿Sí? ¿Está quedando clara? Ok. Obviamente la terapia es mucho más compleja y profunda que esto que les estoy explicando, chicos. No crean que muchas veces en la terapia, si en una misma sesión contactó con la sensación, la emoción, chalala, y se aventó todo el ciclo de la experiencia.
No, muchas veces en la terapia se trabaja y se trabaja con la sensación, con la identificación, ¿no? Con ese proceso. ¿Sí? Y vamos avanzando de a poco, de manera gradual. ¿Sí? Continuamos. Nos apoya con la lectura ahora. Vamos a ver. Isaac, por favor, compañero. Dice, necesidad. Identificación de aquello que necesita mi organismo en relación a la interacción con mi entorno y sus posibilidades. Toda emoción nos habla de una realidad que requiere ser satisfecha y al identificarla se inicia la formación de la figura. Con esto, ¿qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas en este momento? ¿Qué te está pidiendo tu tristeza? Ok, muchas gracias, perdón, Isaac. Bien, voy a salir tantito de la presentación porque voy a mostrarles PDFs de la clase. Sí, esto que se supone que ustedes ya leyeron, ¿verdad? Cuando yo se los pedí hace unas cuantas semanas, ¿sí? En relación a este libro de Miriam Muñoz Polit, que es esta psicoterapeuta gestal, la directora del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Si se fijan, en la última página de este PDF que les pasé, ¿sí? Aquí hablaba de las 5 emociones primarias, que son la matea, el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. ¿Sí? Y qué función de supervivencia, ¿sí?, tienen cada una de estas emociones, ¿no? El miedo nos permite ponernos a salvo de situaciones de riesgo, o sea, protegernos. El afecto, pues, nos permite vincularnos, ¿sí?, generar lazos con otras personas. La tristeza nos permite ensimismarnos, retirarnos hacia nosotros mismos. El enojo es una defensa, nos permite poner límites. Y la alegría nos energetiza, nos vivifica, ¿sí? Y entonces, ¿por qué les pongo o por qué regreso a esta situación de la matea? Porque les acabo de poner que primero es la sensación, luego es la emoción y luego la necesidad, ¿sí? Por lo general, las emociones nos hablan de necesidades no satisfechas, ¿sí? Y entonces, por así, desde la psicoterapia gestal, lo que sentimos emocionalmente es nuestra brújula, ¿sí? Es lo que nos permite tomar conciencia. Sí, la emoción nos permite tomar conciencia de aquello que necesitamos. ¿Sale? Entonces, bueno, regreso a la diapositiva, ¿sí?, de lo que acaba de leer su compañero Isaac, ¿no? Y entonces, al hablar de necesidades, ¿sí?, se habla de la conciencia, del consciousness, ¿sí?, de que el sujeto o el individuo, el organismo, es capaz de clarificar qué siente y además qué necesita para satisfacer a su organismo en relación a lo que está sintiendo. Y entonces por eso es que se habla de las posibilidades que existen entre el entorno y el individuo o el organismo, ¿sí? Toda emoción nos habla de una emoción, de una realidad que requiere ser satisfecha, ¿sí? Por eso cuando se habla de lo que está sintiendo en la terapia, ¿sí?, se promueve también que el paciente tome conciencia e identifique sobre su necesidad ligada a esa emoción, ¿sí?, sobre lo que esa emoción está queriendo decir, ¿sí?, que se expresa a nivel sensación en el cuerpo y que en la conciencia se nombra, en el consciousness nombramos aquello que estamos sintiendo, ¿sí?, le ponemos la palabra. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? Gracias, Michelle. Los demás, ¿cómo van, chicos? Muy bien. Bueno, seguimos avanzando entonces. Sí. Nos apoya con la lectura Eric, por favor. Movilización de la energía.
Una vez identificada de manera clara la necesidad, el organismo comprende lo que necesita y se prepara en busca de. Con la figura ya formada, el paciente identifica el satisfactor y eso moviliza su energía, ya que se tiene un objeto claro. ¿Cómo lo necesitas? ¿De quién lo necesitas? ¿Para qué lo necesitas? ¿Lo necesitas en este momento? Sí, gracias, compañero. Entonces, fíjense, chicos y chicas, los únicos animales mamíferos que postergamos, ¿sí?, la satisfacción de nuestras necesidades somos los seres humanos, ¿sí? Porque si un perro siente sed, ¿sí?, corporalmente moviliza toda su energía hacia poder tomar agua para saciar la sed, ¿sí? Pero los seres humanos somos los únicos animales mamíferos que somos capaces de postergar, ¿sí?, o de frustrar nuestras propias necesidades. Esto a la larga genera insatisfacción, genera malestar en el individuo, ¿sí? Esto a la larga nos vuelve neuróticos, ¿sí? Por eso es que Freud decía que con la culturización del individuo, ¿sí?, esta evolución de lo animal a lo humano, a lo cultural, ¿sí?, nos volvemos neuróticos, ¿sí? Y entonces lo que se promueve en la psicoterapia gestal es que el paciente, ¿sí?, aprenda a identificar, ¿sí?, qué necesita, ¿sí?, para satisfacerse y cuáles son las posibilidades, ¿sí?, de sus satisfactores. Y al tener claridad respecto a ello, la energía del organismo, ¿sí?, se moviliza, ¿sí? Se moviliza para que seamos capaces de autorregularnos, ¿sí?, de generar regulación organísmica, ¿sí?, o de generar lo que llamamos homeostasis, ¿sí?, que es esta capacidad de autorregulación del organismo, ¿sí?, el organismo vivo para recuperar el equilibrio, ¿sí? Cada vez que nosotros movilizamos nuestra energía para encontrar un satisfactor, lo que estamos buscando satisfacer es este retorno al equilibrio, ¿sí?, esta descarga de la tensión que se genera a partir de la insatisfacción, ¿sí?, o a partir de aquello que está haciendo eco, que surge como una figura emergente, ¿sí?, como una necesidad. Vamos, chicos y chicas, ¿me van siguiendo en respecto al ciclo de la experiencia? Sí, esto es bien importante que ustedes lo entiendan, porque cuando ustedes lleguen a octavo van a dar terapias de 20 minutos a sus compañeros y entonces la maestra podrá preguntarles, oye, no sé, ¿en qué fase del ciclo de la experiencia se quedó tu compañero Fernando? Y entonces Su tendrá que responder, ay maestra, creo que Fernando se quedó en la emoción, porque aunque pudo identificar su emoción, no fue capaz de movilizar su emoción, ¿sí?, no fue capaz de contactar con ella, ¿sí?, ni de identificar su necesidad, ¿sí? Por esto y por lo otro y por aquello, ¿verdad? Daríamos toda una explicación científica, pero esto es algo que ustedes van a tener que hacer cuando lleguen a octavo y empiecen las clases de casos clínicos, ¿sale? Muy bien. Entonces, ahora Andrea Hernández nos apoya con la lectura. ¿Usted ya leyó o no? Sí, pero bueno, ayer, pero no importa. Ayer. Hoy no he leído. Sí, no, hoy no. Acompáñenos con la lectura. Acción es es el movimiento al contacto final y el organismo se pone en contacto dentro del campo organismo, entorno para la expresión y descarga de la energía. El paciente tiene que identificar con claridad la acción que le permitirá entrar en contacto con el satisfactor. Se promueve la expresión de aquello que el paciente está sintiendo. Ok, muchas gracias, compañero. Entonces, una vez que somos capaces de identificar aquello que necesitamos y nuestra energía se moviliza, ¿sí?, hacia la búsqueda, ¿sí?, o más bien se prepara, ¿sí? Hagan de cuenta que en la movilización de la energía es como esta famosa frase de en sus marcas, listos, fuera,
Sí, o sea, la movilización de la energía es prepararte para arrancar la carrera. Cuando dicen fuera, ¿sí? Cuando arranca la carrera, ¿sí? Es cuando el organismo, ¿sí? Se moviliza en la búsqueda, ¿sí? De aquello que necesita para satisfacer sus necesidades, para poder expresar, para poder descargar esa energía, ¿sí? Que se movilizó en el organismo, ¿sí? Pero para poder, es importante que el paciente sea capaz de identificar con claridad, ¿sí? Aquello que le permita, o sea, aquellos actos que le puedan permitir entrar en contacto con su satisfactor, ¿sí? Entonces, lo que se hace en la acción es promover que el paciente exprese aquello que está sintiendo, porque el paciente puede manifestar tristeza, pero no la está expresando, ¿sí? Y está manifestando tristeza porque tiene la necesidad de poder contactar con la pérdida de tal que tuvo, pero no está contactando, no está accionando, no está llorando, por así decirlo, ¿no? Entonces en la acción se promueve que no solamente sientas, sino que expreses aquello que sientes, ¿sí? Vamos, chicos y chicas, además de la compañera Andy, Andrea y Michelle, que son los que suelen contestar. Los demás, ¿cómo van? Jennifer también. ¿Siguen ahí? ¿Ya se conectó por ahí el compañero Luis Enrique? ¿Si llegó a la clase o no? Ok, bueno, entonces seguimos avanzando a la siguiente diapositiva, ¿sí? Apóyenos, Frida, por favor. Dice, contacto. Es aquello que ocurre en el límite entre el O y el E, donde se da el Que se encuentro lo de oye, compañera. el O y el E, donde Ajá. se da el encuentro de sí mismo y el otro. Un Pero buen que es el contacto. OYL, compañera. Es que esas son las abreviaciones, pero yo se las puse en la diapositiva anterior. Si prestó atención, ¿qué es el OYL, compañera? ¿No, No, compañera? no me fijé. A ver, vamos a ver. Fíjese bien. Entonces es importante que estén atentos. ¿Qué es el O? Organismo y entorno. Okay. Oye, organismo y entorno. Sí, en la bibliografía gestáltica van a encontrar mucho estas abreviaciones, ¿sale? Por eso es que se los puse. Porque en vez de poner organismo y entorno van a utilizar esta, por así decirlo, este símbolo, no sé, no, este es como, ¿cómo se le llama en las matemáticas? Esta ecuación, por así decirlo, ¿sale? Entonces continúe. Un buen contacto nos nutre. Las intervenciones son para que el paciente resienta y reviva la experiencia dolorosa en un clima de seguridad, para que pueda explorarse y darse cuenta. Se da, se da acompañamiento empático a lo que le ocurre en el contacto al paciente. Ok. Entonces, pues les voy a poner un ejemplo para que vayamos como captando esta información. Gracias, compañera. Entonces, el contacto en la psicoterapia se promueve desde un lugar, desde un ambiente donde el paciente sea capaz de expresar, ¿sí?, lo que siente en un espacio de seguridad, ¿sí? Aquello que no fue capaz de expresar, por ejemplo, en un ambiente donde no se sentía seguro para poder expresarse, ¿sí? O donde la expresión de su necesidad quedó frustrada, ¿sale? Entonces, es importante, bueno, que de entrada haya empatía, que haya aceptación por el otro, que se genere un ambiente terapéutico que promueva la expresión de aquello que está sintiendo el paciente, ¿sí? Entonces, cuando el paciente acciona, ¿sí? Por ejemplo, el paciente está sintiendo tristeza, ¿sí? Ya la identificó y la tristeza la siente por tal, identificó por qué la siente, por ende ya tiene clara la necesidad, ¿no?, que quedó insatisfecha, por así decirlo, y entonces se moviliza su energía, pero está trabada, ¿sí? Entonces se promueve un experimento en la psicoterapia donde le pedimos que afloje los hombros, que empiece a respirar, ¿sí?
hasta lo más profundo que pueda, ¿no? Que se percate de su respiración y entonces esa acción que el terapeuta promueve que realice el paciente puede hacer, ¿sí?, que el paciente o el cliente entre en contacto con su tristeza y entonces se permita llorar, ¿no? Y al accionar y llorar, ¿no? Contacte con aquello que le genera dolor, con aquello que le genera tristeza, ¿sí? Entonces, un buen contacto, ¿sí?, va a permitir que esta persona sane, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, en relación a la tristeza de lo que está sintiendo y por qué se siente triste, ¿sí? Entonces, dice, el contacto es aquello que ocurre entre el límite y del organismo y el entorno. O sea, nosotros siempre estamos en interacción con el entorno, pero no nos fusionamos con el entorno, ¿sí? Interactuamos con él y es en la frontera del contacto, si esta diagonal es la frontera del contacto, ¿sí?, donde se conectan, por así decirlo, el organismo y el entorno, ¿sí?, para generar una acción, un contacto, ¿sí? Entonces esto es muy importante, ¿sí?, porque es, como por así decirlo, pues la expresión catártica de aquello que el paciente siente en la terapia, ¿sale? Los demás, ¿cómo vamos, chicos y chicas? Sigue por ahí Eric, Luis Fernando, Juana María, compañera, andan por ahí. ¿Cómo van? Laura también. ¿Cómo vamos hasta aquí con la información, chicos y chicas? ¿Está claro? Ok. Bien, seguimos avanzando. Siguen por ahí. Entonces, después del contacto, compañera Juana María, ¿nos podría apoyar con la lectura? Aislamiento. Aquí el paciente puede integrar y resignificar la experiencia. ¿Cómo estás? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes al hablar expresando? ¿Hay alguna diferencia entre cómo te sientes y cómo te sientes ahora? Ok. Gracias, compañera. Nada más que no es aislamiento, es asimilación. ¿Sale? Pero muchas gracias de todos modos por la lectura. Entonces, el siguiente paso, ¿sí?, en el ciclo de la experiencia gestáltica tiene que ver con la asimilación. O sea, nuestro paciente, nuestro cliente, siguiendo el ejemplo que venía mencionando, ya está llorando, ya contactó con su tristeza, ¿sí? Y entonces, después de llorar, ¿no?, después del mar de lágrimas, viene la calma, ¿sí? Entonces, aquello con lo que el paciente contacta, ahora viene el momento de integrarlo a su propia experiencia, ¿sí? En la psicoterapia gestal se promueve o se reflexiona sobre el hecho puntual de que catarsis sin conciencia no sirve de nada. O sea, para lo único que sirve es para relajar el estrés en el cuerpo. Pero si no hay una integración de aquello que me pasó, si no hay una conciencia de aquello que vivencié, es muy difícil que se vuelva una experiencia nutritiva para el organismo, ¿sí? Entonces, en la asimilación se resignifica aquello que sentimos, ¿sí?, aquello que dolió, ¿sí? Diría una reflexión psicoanalítica que leí hace poco, ¿sí? Dice, el trauma y la experiencia de dolorosa se cuenta, ¿sí?, cuantas veces sea necesaria hasta que deje de doler, ¿sí?, hasta que entienda, signifique, le dé una razón, un sentido a aquello que me pasó, ¿sale? Entonces, por eso, una vez que el paciente ha contactado, las preguntas, ¿sí?, que se promueven desde la psicoterapia gestal, son algunas, chicos y chicas, no son todas, igual cada uno tiene su propio sello, pero lo que promueve la resignificación de aquello que vivenció el paciente tiene que ver con esto. Ahora que lloraste, ¿cómo estás?
ahora que te permitiste expresar tu tristeza, ¿de qué te das cuenta? ¿Sí? ¿Qué sientes ahora que has podido llorar? ¿Sí? ¿Cómo te sientes al haber expresado tu tristeza? ¿Hay alguna diferencia entre cómo te sentías y el cómo te sientes ahora? Entonces, si se fijan, ahí conectamos el contacto con la emoción, con la simbolización, con la razón, con el pensamiento. Por eso es una terapia que integra, es una terapia holística, ¿sí? El todo es más que la suma de sus partes. ¿Por qué? No se trata únicamente de vivencias emocionales, sino de cómo estas vivencias emocionales repercuten en nuestro psiquismo, en nuestros procesos mentales. ¿Sale? ¿Cómo vamos, chicos y chicas? ¿Se entendió la asimilación? Pues vamos avanzando. Luis Fernando, por favor, apóyenos con la lectura, compañero. Satisfacción. Es el indicador de que se está cerrando la gestalt, que quedó resuelta y o satisfecha la figura de que emergió. Comienza la separación OE. ¿Qué es OE, compañero? Organismo y espacio, ¿no? O algo así. Organismo y entorno, compañero. Sí, cuando ustedes vean esta abreviación, ustedes tienen que nombrarla completa. O sea, tú, por ejemplo, si volvieras a leer, tienes que comienza la separación organismo-entorno. ¿Sale? ¿A qué nos referimos con esto, chicos, chicas? Que pues una vez que, por ejemplo, supongamos que se da un ciclo de la experiencia perfecto, por así decirlo, en la terapia. Y entonces que estamos en el minuto 50 de la terapia, ¿sí? Y el paciente ya contactó con la tristeza, le hicimos las preguntas pertinentes y necesarias para que asimilara, ¿sí? Aquello que expresó, y entonces ya el paciente se va de consulta, ¿sí? Se va tranquilo, se va en calma, se va satisfecho, por así decirlo. Entonces, aquella emoción que surgió en la terapia y que fue capaz de expresar y asimilar, ¿sí? Le permite al paciente resignificar su experiencia y entonces prestar su atención hacia otro lugar. Pero para poder prestar atención hacia otro lugar, entonces lo primero es esto que necesitaba, ya lo sacié y entonces estoy satisfecho, ¿sí? Cumplí con esta necesidad, satisfací esta necesidad. Y entonces puedo ir hacia una nueva búsqueda, ¿sí? Hacia una nueva necesidad, ¿sí? Pude en la terapia expresar, ahora voy a ir a cenar porque traigo hambre. Cambiamos nuestra figura, ¿no? Emerge una nueva figura después de lo que fue figura, que era el contacto con su emocionalidad, con aquellas experiencias que eran dolorosas para el paciente. ¿Sale? Vamos, chicos y chicas. ¿Van siguiendo el ritmo? Sí, profe. Ok, excelente. ¿Usted ya leyó, Michelle? No, profe. Acompáñenos, por favor. Se cambia el foco de vuelta al propio organismo después de la saciedad del contacto. Revalorización y reorganización de sí mismo. La experiencia vivida se ajusta a nuestro marco de referencias personales. Muchas gracias, compañero. Entonces, una vez que nosotros hemos contactado, ¿sí? Que hemos asimilado el contacto, que nos hemos satisfecho, ¿sí? Pues es como les dije en la diapositiva anterior, nuestra atención cambia hacia otra nueva necesidad, ¿sí? Entonces nos retiramos quitamos nuestra atención a eso que estábamos pasando para que puedan emerger nuevas necesidades, nuevas figuras, ¿sí? Sin embargo, aquello que vivenciamos, aquello que experimentamos previamente, se vuelve parte de nuestro repertorio de experiencias que hemos tenido, de vivencias que hemos tenido, y estas experiencias, vivencias que hemos tenido, pues remodifican o replantean nuestra
nuestros propios simbolismos, nuestra propia subjetividad frente a la vida, que al final del día esas son nuestras referencias personales, ¿sí? Aquello que cada uno de nosotros experimentamos, cómo acomodamos y cómo organizamos, se vuelve parte de nuestras referencias personales, ¿sí? De nuestra percepción hacia el mundo, de la manera en cómo nos ajustamos o cómo enfrentamos el mundo. Se vuelven parte de, porque son experiencias. ¿Sí, chicos y chicas? Bueno, hasta aquí vamos con el famoso ciclo de la experiencia gestáltica. ¿Sí? ¿Estamos claros o hay duda en alguna de las partes del ciclo de la experiencia gestal, chicos y chicas? Los escucho. Ok. Entonces, bueno, seguimos avanzando para proceder a otra parte metodológica, y a otra de las estructuras metodológicas de la psicoterapia gestal, ¿no? Que forman parte de su metodología de cómo se interviene en la psicoterapia. ¿Sí? Entonces, ahora procedemos con los demonios de la gestal, los demonios de la psicoterapia gestal. ¿Sí? Nos apoya con la lectura Jennifer, por favor. Bueno, demonios de la gestal. Son promotores del bloqueo del proceso emocional organísmico. Bloquean la satisfacción organísmica de nuestras necesidades. Influyen en cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente. Introyectos, experiencias obsoletas, asuntos inconclusos. Ok, gracias, compañero. Entonces, al hablar de los demonios de la gestal, vamos a hablar de estos tres demonios, de los introyectos, de las experiencias obsoletas y de los asuntos inconclusos. ¿Sí? Aquí, bueno, se ejemplifica muy claramente qué pasa con estos demonios de la gestal, que son procesos psíquicos en realidad. ¿Sí? Son experiencias simbolizadas, son experiencias a las cuales nosotros les dimos un sentido, ¿sí? De las cuales nos apropiamos y que en función de ese sentido y esa apropiación de esas experiencias es que nos relacionamos con el mundo. Y esta manera de relacionarnos con el mundo puede bloquear, ¿sí?, la expresión emocional, ¿sí?, organísmica de, por ejemplo, el ciclo de la experiencia, ¿sí? O sea, el que a lo mejor yo tenga un introyecto, un dedeísmo, no me permite sentir algo que estoy sintiendo, ¿sí? Que a lo mejor yo tengo un asunto inconcluso, no me permite contactar en una relación amorosa, etcétera. Pero vamos a ir viendo cada uno de ellos, chicos y chicas, ¿vale? Entonces, iniciamos con el primero, que son los introyectos, ¿sí? Nos apoya, bueno, porque Laura, ¿puede leer, compañera, por favor? Compañera Laura, ¿sigue por ahí? Ok, creo que ya se desconectó. Compañera Yesenia, ¿nos apoya con la lectura, por favor, de los introyectos? Introyectos. Son mensajes explícitos o implícitos respecto a la persona, la vida y los demás. Ideas verbales o no verbales que las personas se tragan sin masticar. No tienen fundamentos en nuestra experiencia. Buscan la aprobación, satisfacen las
las necesidades de otros. Resulta amenazante al ser cuestionadas, causan problemas, confusión o angustia al oponerse a la propia experiencia. Claro, gracias, compañera. Sí. Entonces, al hablar de los introyectos como demonios psíquicos, ¿sí? Como procesos mentales que coartan, ¿no? O bloquean nuestro desarrollo, vamos a hablar de aquella información, ¿sí? Que hemos tragado sin digerir, ¿sí? Vamos a hablar en específico de los debeísmos, ¿sí? Los introyectos se miden muchas veces por los famosos debeísmos y los tengo que. Yo debo de, yo tengo que, ¿no? ¿Sí? Y por lo general son más bien mandatos sociales que no están relacionados directamente con nuestra propia experiencia. Por ejemplo, un mandato social no es los hombres no lloran, ¿no? Entonces, si nosotros ya vimos que la tristeza es una emoción que posibilita el llanto, la descarga, ¿sí? De la energía que genera malestar, tristeza, cuando le dices a un hombre que los hombres no lloran, ¿qué creen que va a pasar con el contacto, ¿sí? De esa emoción? Pues no se van a permitir llorar, ¿sí? No se van a permitir expresar aquello que están sintiendo por este mandato, por este introyecto, por este demonio, ¿sí? Pues por lo general tiene que ver con imposiciones, ¿sí? Pero es información que no tiene que ver con nuestra propia experiencia, sino que es información que tiene que ver con aquello que me dijeron que debía y tenía que ser así, ¿sí? A través del lenguaje, a través del discurso verbal y no verbal, ¿sí? Tragamos cierta información, ¿sí? Sin digerir, ¿sí? Y esta información ni siquiera ha pasado por nuestra propia experiencia. Y entonces cuando se cuestionan, ¿sí? Los famosos debeísmos, cuando se cuestiona, ¿sí? Cuando tu experiencia es distinta a lo que te dijeron de cómo debería de ser la realidad, pues surge un conflicto. Puede venir la confusión, puede venir la angustia, puede venir la culpa, puede venir la pena, puede venir la vergüenza, ¿sí? De no haber sido lo que lo que debiste de haber sido, por así decirlo, chicos y chicas. Vamos claros con los introyectos, ¿sí? ¿Les hace eco? ¿Les ha pasado? Sí, empiecen a identificar experiencias personales. Siempre eso ayuda a entender mejor la teoría. ¿Cómo vamos, chicos? Seguimos avanzando con las experiencias obsoletas. Luis Enrique se conectó, compañero. Ok. Nos vuelve a apoyar con la lectura. Sigue por ahí. Ok, otra vez usted, compañero Isaac, apóyanos con la lectura. No, había dicho Su o Isaac, compañero, pero no contesta ninguno de los dos. Si usted quiere, usted... Ya, aquí estoy, profe. Ah, ok. Ok, entonces ahorita Ya, usted Isaac y en la siguiente diapositiva Eric. Sí, ya. Dice, experiencias obsoletas. Conducta, actitud o una postura existencial que fue útil en algún momento, pero que se quedó como un patrón rígido de respuesta. Normalmente surgen en situaciones difíciles o de supervivencia. Tiene fundamento en la propia experiencia, pero al cambiar las situaciones y condiciones ambientales
rígida la respuesta de acción. Ok, gracias compañero. Entonces, cuando hablamos de experiencias obsoletas, sí, chicos y chicas, la misma palabra obsoleta nos dice la situación, ¿sí? Algo obsoleto es algo que en algún momento tuvo cierta funcionalidad, ¿sí? Y que por el pasar del tiempo, el cambio de las circunstancias y demás, ya no funciona más, ya no nos es más funcional. O sea, un celular análogo de la década de los 80 ya no es más funcional con la tecnología digital de estos momentos, ¿sí? Se volvió algo obsoleto, ¿sí? En relación al comportamiento humano, aquí se refiere a aquellas situaciones donde tú tuviste que comportarte de cierta manera, tuviste que tener cierta actitud, cierto manera de ser para sobrevivir, para adaptar. Sin embargo, las circunstancias han cambiado, se han modificado, y entonces tú sigues actuando, ¿sí?, conforme a patrones rígidos de comportamiento, aun cuando las circunstancias ya no son los mismos. Y muchas veces este comportamiento rígido, este patrón rígido de respuesta, desentona con lo que es la realidad, ¿sí? Pero como en algún momento fue fundamentado en tu propia experiencia, ¿sí?, cambiar esta manera de ser, porque las circunstancias son distintas, pues resulta lo complicado, ¿sí? O sea, te quedaste fijo, ¿sí? Te quedaste, por así decirlo, clavado en una manera de actuar, aun cuando las circunstancias son distintas, ¿vale? ¿Cómo vamos, chicos y chicas? ¿Se entienden las experiencias obsoletas? Ok. ¿Qué no le queda claro, compañera? A ver, abra su micrófono y externe su pregunta o su duda, por favor. Es que no sé si me queda muy claro, profe. Por ejemplo, es una conducta que agarramos que en un momento, bueno, que en ese momento estaba como bien, pero ya se queda en nosotros como para siempre, o no sé. Sí, se queda como una respuesta fija. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Tú, Andy, creciste en un barrio conflictivo. Y entonces desde niña, pues te aprendiste a agarrarte a catorrazos, ¿sí? Y entonces esta actitud, ¿sí?, de enojo, por así decirlo, pues te llevó a defenderte, ¿no? A defenderte para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces tú, Andy, pues en tu infancia pues eras brava, ¿no? Luego reaccionabas a la defensiva porque eran las condiciones de tu entorno, ¿sí?, de tu comunidad, de tu ambiente. Andy, tú creces y te mudas a otra ciudad y te mudas a otro país, no sé, y entonces vas a vivir en un barrio bien pipiris nice, ¿sí?, donde todos son bien hippies y bien amor y paz, compa. Y entonces, por más de que sea un ambiente donde tú no estás en peligro, donde tú no te tienes que defender, tu actitud y tu comportamiento tiene que ver todo el tiempo con una actitud defensiva. Todo el tiempo te estás defendiendo, todo el tiempo te sientes atacada y actúas conforme a ello, ¿sí? Entonces, eso es una experiencia obsoleta, ¿sí? Eso es algo que esa actitud, ese comportamiento tuyo fue funcional en tu infancia porque te ayudó a sobrevivir, pero ahora que eres adulta ya no necesitas y ya no tienes por qué estar a la defensiva porque en tu ambiente ya ni siquiera hay esa por así decirlo, ese peligro, ¿sí? ¿Cómo ves, Andy? ¿Te quedó más claro? Ok, excelente. Qué bueno que pregunta, compañero. Lo importante es que no se quede con dudas. Vale, ahora vamos con los asuntos inconclusos, ¿sí? Eric, ahora sí usted acompáñenos con la lectura, compañero. Asuntos inconclusos.
Surgen en relación y tienen que ver con, con una necesidad pendiente con alguien. Se congela una necesidad y el satisfactor, ya que no se satisface porque el satisfactor no está o no responde como se hubiera deseado. Se puede descargar energía y no quedar satisfecho. Más que experiencias de forma fresca y creativa, las personas con muchos asuntos inconclusos se relacionan basándose en relaciones viejas. Por ende, interfiere en las relaciones actuales. Ok, muchas gracias, compañero. ¿Sí? Asuntos inconclusos son aquellas situaciones, ¿sí?, que no hemos resuelto en nuestra vida personal y entonces al no tenerlas resueltas, pues repercuten sobre nuestras actividades presentes, ¿sí?, sobre lo nuevo que acontece en nuestra vida, ¿sale? Entonces, como por ejemplo, terminar una relación de pareja donde todavía no resuelves aquello que pasó en esa relación, donde todavía estás en duelo, pero ya andas saliendo con alguien más, ¿sí? Esos asuntos inconclusos con tu pareja van a repercutir, más bien esos asuntos inconclusos con tu expareja van a repercutir sobre tu nueva pareja, porque entonces eso va a ser a lo mejor que tú proyectes o tú demandes, ¿sí?, en tu pareja actual aquello que te conflictuaba con tu expareja, ¿sí? O que, no sé, si tu pareja te engañó y tú traes ahí como un asunto inconcluso que tiene que ver con este miedo, esta inseguridad a ser lastimado y engañado, y entonces a tu actual pareja eres súper celoso y súper posesivo por el temor de que te pase lo mismo que te pasó con la otra. O sea, no resolviste con la otra y entonces depositas en la actual esta circunstancia, ¿sí? Por eso dice, los asuntos inconclusos se relacionan basándonos en relaciones viejas. Por eso interfieren en nuestras relaciones actuales. Entonces yo les puse el ejemplo de la pareja, pero puede ser cualquier tipo de relación, de amistad, con un hermano, un amigo, en el trabajo, etc. ¿Sale? Entonces son cosas que no hemos resuelto, ¿sí?, que es importante que podamos clarificar, resolver y entender por qué pasaron o cómo fue que pasaron. ¿Sale? Chicos y chicas, ¿cómo vamos aquí hasta aquí? Porque ya nos aventamos los 3 demonios, los asuntos inconclusos. ¿Vamos claros? Muy bien, entonces vamos viendo cómo vamos la clase. Muy bien, excelente, llevamos muy buen tiempo. Ok, bueno, ya saben, si hay más dudas, así como su compañera Andy, levanten la mano, hablen para que pueda clarificarse y poner ejemplos. ¿Sale? Muy bien, entonces, una vez que pasamos el aspecto metodológico de los demonios de la Gestalt, vamos a pasar a otro aspecto metodológico que tiene que ver con la psicoterapia Gestalt, que es algo que se describe, es algo que se visualiza, es algo que se observa o se percibe en la psicoterapia gestáltica. Es la manera en cómo los individuos se relacionan o evitan relacionarse, ¿sale? Al hablar de cómo se relacionan o evitan relacionarse, porque desde esta psicoterapia, desde este modelo terapéutico, acuérdense que se habla de la interacción entre el organismo y el entorno, ¿sí? Y cómo se da esta interacción entre el organismo y su entorno, ¿sí? Y partiendo de esta postura de holística, ¿no? De la suma de toda, que es más importante el todo que la suma de sus partes, y que hablamos de organismos dentro de sistemas, de microsistemas, de macrosistemas, donde hay toda una interacción, donde se frustran necesidades, donde se satisfacen necesidades, donde se propicia el desarrollo, donde se frustra el desarrollo, ¿sale? Entonces, en relación a los 8 modos de relación, evitación, interacción, ¿sí?, vamos a hablar que a la hora de relacionarnos o evitar situaciones con el medio ambiente, puede ser desde la relación, ¿sí? Yo me relaciono de manera confluente o me relaciono de manera aislada. Yo estoy todo el tiempo en bola o me aíslo de los demás. En relación a la información que percibimos del medio ambiente, ¿sí?, yo proyecto la información o introyecto la información, ¿sí?
En relación a la atención que nosotros ponemos al medio ambiente, yo soy bien clavado, yo me fijo en las cosas, ¿sí? O yo soy como Dory de Nemo, ¿sí? Evitativo, deflexivo, ¿sí? Me cuesta trabajo concentrar mi atención en una sola cosa, ¿sí? En relación a la energía que surge en mi organismo, recuerdan de la movilización de la energía, somos organismos, ¿sí? Que estamos movidos por la energía, ¿sí? Entonces mi energía corporal, ¿sí? Tiende a tragarme, o sea, tiendo a tragarme lo que siento, que es la retroflexión o la proflexión. Tiendo a expresar todo lo que siento, tiendo a hacer cosas en el afuera, ¿sí? O lo que quiero hacer para el afuera me lo quedo, que es la retroflexión, ¿no? Entonces, los 8 modos de relación tienen que ver con esto. Si se fijan, chicos y chicas, son polaridades, ¿sí? Dentro de la influencia de la psicoterapia gestal tenemos la influencia de las teorías del yin y el yang, ¿no? ¿Sí? De estos polos, de esta dualidad, ¿no? Entonces se necesita lo uno como lo otro, ¿no? Para ser confluentes, el polo del aislamiento, para proyectar el polo de la introyección, para deflectar el polo de la fijación, para retroflectar el polo de la proflexión, ¿sale? Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos, chicos y chicas, con unas historietas, ¿sí? Que elaboró una maestra que yo tuve en la carrera, en mi formación como psicólogo humanista, está Daniela Álvarez, y que elaboró las siguientes historietas que vamos a ver a continuación para entender cada uno de los modos de relación de la psicoterapia gestal, ¿sale, chicos y chicas? Si se fijan, a diferencia de la, por ejemplo, de la psicología analítica de Jung, ¿sí? Que habla de del tipo intuitivo extrovertido, del racional introvertido. O sea, ahí habla de etiquetas a las personalidades. La personalidad en relación a la psicoterapia gestal tiene que ver más con el tipo de comportamientos que tenemos a la hora de relacionarnos con los demás, ¿sí? Entonces, yo me relaciono con el ambiente de manera confluente, de manera aislada, de manera proyectiva, de manera fija, de manera retrospectiva. Entonces, si se fijan o recuerdan, en la psicoterapia gestal no ponemos etiquetas, sino que describimos sucesos, describimos acciones, describimos comportamientos que observamos a partir de nuestra metodología que se llama la fenomenología, ¿recuerdan? Entonces no etiquetamos, sino que describimos sucesos, ¿sale? Entonces, en relación a los 8 modos de relación-evitación, ¿sí? Vamos a avanzar, permítanme, se graba un poquito, con el primero de ellos, la confluencia, que tiene que ver con la manera en cómo nos relacionamos con el entorno, ¿sale? Nos apoya con la lectura, de favor. ¿Quién no ha leído el día de hoy? Bueno, ya creo que todos leyeron, los que están aquí el día de hoy. Pero vamos a repetir. Andy, por favor, nos apoya con la lectura. Confluencia. Todos iniciamos la vida en un estado de total confluencia, de indiferenciación. Es el estadio más primario del desarrollo humano, es la experiencia primaria dentro del vientre materno, es la vivencia de ser todo y nada. Buber, 2005, refiere que se da cuando hay plena identificación, cuando se da la simpatía, pero también ocurre en la sumisión, cuando se pierde la identificación. Unirnos con los otros para poder pertenecer, se desea la experiencia de nosotros, nuestra necesidad de ser con los otros. Ok, muchas gracias, Andy. Sí, miren, chicos y chicas, al hablar de confluencia y en general, chicos y chicas, al hablar de cualquier modo de relación, si se fijan, no se tiene un aspecto positivo o negativo de la manera de cómo nos relacionamos, sino más bien se hace una descripción de cómo esta manera de relacionarnos puede ser adaptativa y homeostática, o sea, que regula al individuo, o puede ser desadaptativa, ¿sí? O alostática, que es patológica, ¿sí? Entonces yo me puedo relacionar de manera patológica con el otro o de manera homeostática, de manera que yo permita
autorregularme y satisfacer o saciar mis necesidades, ¿sí? Al hablar de la confluencia, pues hablamos de que es esta necesidad humana de estar pegados los unos con los otros, de estar cerca de las otras personas, de identificarnos con los otros. Sí, acuérdense que este es un proceso natural y que forma parte de la humanidad, porque desde hace 350.000 años, pues nuestros antepasados, ¿sí?, se percataron de que siendo un nosotros, de que siendo comunidad, ¿sí?, de que pertenecer a una sociedad facilitaba la supervivencia, ¿sí? Entonces, la confluencia tiene un aspecto saludable. El bebé necesita la confluencia con su madre para poder sobrevivir, ¿sí? Ahora, seguimos avanzando. ¿En qué momentos podemos ver el aspecto patológico de la confluencia? ¿Sí? O el aspecto desadaptativo. Cuando perdemos nuestra identidad, ¿sí? Cuando en el proceso de identificarnos con los otros olvidamos quiénes somos nosotros, ¿sí? No sé si recuerdan o han visto esta película que está en Netflix, de Historia de un matrimonio, ¿sí? Cuando esta chica se volvió confluente con su pareja, ¿sí? A tal punto, a tal grado de que vivió la vida de la pareja y dejó de lado sus propias necesidades, dejó de lado lo que ella quería hacer, ¿sí? Siempre hizo todo lo que él quería, se volvió confluente con él y en el proceso se perdió, ¿sale? ¿Cómo vamos, chicos y chicas, con la confluencia? Seguimos avanzando y ahorita si hay dudas, bueno, hacen sus preguntas, ¿sí? Estos son los historietas que les dije, bueno, o las imágenes ilustrativas para entender la confluencia, ¿sí? Cuando hablamos de confluencia, ¿sí?, en el sentido desadaptativo, y que es el que trabajamos en la psicoterapia gestal, es que el individuo no es capaz de poner límites, como les puse el ejemplo de esta película, de esta mujer, que jamás le puso un límite a su esposo, jamás le dijo, no, ya te tocó a ti, ahora me toca a mí, ¿no? Todos queremos lo mismo, no hay individualidad, no nos diferenciamos, ¿vale? Ahora, en relación a la confluencia, ¿sí?, nos acompaña con la lectura, por favor, Frida, de las características que quisiéramos escuchar. Leo todas las cositas esas. Todas esas, compañera, no es mucho. Dice, confluencia, características que quisiéramos escuchar. Todo lo decimos entre todos, no sé elegir, no me puedo diferenciar de los demás, somos una familia muégano, soy muy dependiente, me fundo, me pierdo, tengo miedo al abandono, a la soledad. No sé cuáles son mis límites, digo, nosotros estamos. Me hago un todo con todos, me siento incapaz de estar solo conmigo mismo, creo que nosotros somos, no sé qué quiero yo, no tolero las diferencias, tengo miedo al conflicto, al desacuerdo, pienso que nosotros estamos. Consejos terapéuticos. Trabajar, diferenciarse del entorno, en qué es diferente a ti y tú en qué eres diferente a él. Detectar las necesidades del paciente. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Que aprenda a poner buenos límites. Que tenga confianza en su sabiduría organísmica. Explorar el tema de la soledad. Ok, muchas gracias, compañero. Entonces, Bueno. chicos y chicas, al hablar de la confluencia, ¿sí?, hablamos de la confluencia desadaptativa o alostática, pues hablamos de cuando el individuo no es capaz, ¿sí?, de diferenciarse desde su propia individualidad, ¿sí?, que necesita de los demás para poder ser, que necesita de los demás para poder estar, que necesita de los demás para poder tomar decisiones, ¿sí?, que se siente solo si no está acompañado, ¿sí?, que tiene miedo a la soledad al estar solo, ¿sí?, que no se diferencia de los demás, que no tiene opiniones propias, ¿no? O sea, que sigue a los demás, a la manada, ¿sí?, a todos, ¿sí? Entonces, en las psicoterapias, la confluencia se trabaja, ¿no?, que el individuo explore por qué le cuesta tanto elegir por sí mismo, ¿sí?, el estar solo, ¿sí?, que él se diferencie de los demás. O sea, si los demás así y en el ser un nosotros está bien, pero cuando tú eres tú, ¿sí?, ¿qué haces tú como persona distinta a los demás? ¿Tú qué necesitas? ¿Tú qué quieres? ¿Sí? Independientemente de los demás. Promover la individualidad en la terapia.
¿sí? Y que el paciente explore este tema de la soledad. ¿Por qué no puedes estar solo? ¿Sí? ¿Han visto estas parejas, estos amigos o amigas confluentes que no terminan una relación y ya están iniciando otra y nunca los ves solteros? Siempre están de novios. Esa es una manera de ser confluente. ¿Sí? Chicos y chicas, hasta aquí, ¿cómo vamos con la información? ¿Sí? Les ayudan estas historietas, por así decirlo, estas ilustraciones para entender los modos de relación. Ahora les hago este paréntesis. Los modos de relación, al igual que los mecanismos de defensa, como lo vimos en el psicoanálisis, no ocurre uno únicamente, ¿sí? Yo puedo ser confluente y al mismo tiempo estar fijado, ¿sí? O yo puedo estar deflectando y al mismo tiempo estar proyectando una situación, ¿sí? O puedo estar retroflectando y al mismo tiempo deflectando, ¿sí? O sea, no ocurre en uno por lo general así de manera pura, sino que suelen darse varios a las veces, ¿sale? Pero espero que estas ilustraciones que yo recibí cuando era estudiante, pues les permitan clarificar más la información, ¿sale? Seguimos avanzando. Apóyenos con la lectura. Otra vez, Jennifer, por favor. Aislamiento. Es una manera de retirarse del entorno y poder estar más en contacto consigo mismo. Es una forma de apoyar la individualidad. Hoy, una preferencia es a estar en soledad o con poca gente. A la autosugestión. Propicia la autoexploración y el autoapoyo. Okay. Entonces, chicos y chicos, el aislamiento como modo de relación, ¿sí? También tiene, por así decirlo, su aspecto adaptativo, ¿sí? Homeostático, y también su aspecto desadaptativo o alostático, ¿sí? Y entonces, al hablar del aislamiento desde un lugar adaptativo, ¿sí? O saludable, hablamos pues de esta capacidad de poder hacer cosas por nosotros mismos, ¿no? De salir de esta dependencia, ¿no? A los seres humanos no somos dependientes, somos sujetos interdependientes. Hay una interdependencia entre el organismo y su entorno, pero es diferente a la dependencia, ¿sí? La dependencia únicamente la tiene un bebé con su mamá, ¿sí? Que requiere de su mamá para sobrevivir. ¿Sí? Al hablar del aislamiento, pues hablamos de que podemos convertirnos en individuos autosuficientes, que sabemos estar con nosotros mismos, ¿sí? Propiciamos la autoexploración, ¿sí? La introspección pues se da muchas veces estando solo con uno mismo, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, bueno, y un extremo de aislamiento pues nos lleva a esta falacia o esta falsa creencia de creer que no necesitamos de los demás, ¿sí? De no pedir ayuda, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del aislamiento, dice, las personas que tienden a aislarse por lo general no tienen redes de apoyo, no saben vincularse, ¿sí? Se sienten autosuficientes, creen que estar solos es mejor, ¿sí? Lo de afuera les parece poco valioso y ponen muchos límites, ¿no? No dejan que nadie entre a su mundo, ¿sí? No comparten con los demás al estar en aislamiento, ¿sí? Ahora, nos apoya con la lectura sobre el aislamiento para terminar con esto y ya terminar la clase. Vamos a ver. Usted nuevamente, Fer Vázquez, por favor, apóyenos. Aislamiento, características que quisiéramos escuchar. Prefiero estar solo. Lo de afuera no vale la pena, yo soy mejor. Mejor no me acerco a la gente y cuido que nadie se acerque mucho a mí. No tengo redes de apoyo. Tengo miedo a estar solo y también a relacionarme, a pertenecer. No tengo una relación ni amigos.
Creo que es mejor estar solo. Soy autosuficiente. Consejos terapéuticos. Explorar las semejanzas. Que contacte sus necesidades de afecto y relación. Trabajar con el temor a ser devorado. También con lo que lo llevó a ponerse en aislamiento. Explorar los 3 demonios, experiencias obsoletas, asuntos inconclusos e introyectos, trabajar continuo en zona externa. Ok. Muchas gracias, compañera Fer Vázquez. Entonces, si se fijan, el aislamiento, chicos y chicas, ¿sí? Es el aislamiento es separarme del mundo, ¿sí? Del mundo exterior, ¿sí? Ensimismarme en mi propia persona, ¿sí? Pero el organismo, el ser vivo, necesita estar en contacto con su medio ambiente para poder nutrirse, ¿sí? Para poder desarrollarse, para poder crecer, ¿sí? Entonces, mucho en el aislamiento se trabaja con aquellas experiencias que llevaron a nuestro cliente, a nuestro paciente, a alejarse del mundo, ¿sí? A no querer contactar con el entorno, ¿sí? Ver qué pasa si se vinculan, ¿no? Qué demonios, qué emociones, qué experiencias andan ahí vagando que no me permiten poder hacer contacto con el medio ambiente y poderme nutrir del medio ambiente, chicos y chicas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo vamos con lo que hemos visto hasta ahorita? Ok. Vamos a detener la grabación, si no hay dudas.